Buenos días, bienvenidos. En el día de hoy va a estar con nosotros nuestro vicepresidente de inversiones, Javier Rondón. Nos va a explicar qué está pasando en el mercado. Bienvenido, Javier. Gracias, Kelly. Buenos días a todos. Bueno, esta semana yo creo que lo más importante para comentar pues tiene que ver con pues los dos temas que han seguido un poco liderando los comportamientos de los mercados, que tienen que ver pues con lo que se ha denominado pues los riesgos geopolíticos. Digamos que el primero asociado a los temas comerciales entre China y Estados Unidos, pues más allá del ruido que generó esto unas semanas atrás, diría esto ya se ha venido reduciendo bastante este impacto, digamos, en el sentido en que ya se han calmado mucho las intervenciones verbales, de hecho, pues especialmente por el lado de la administración Trump, y pues digamos que está ahí un poco como en stand-by las decisiones que puedan tomarse hacia adelante, ¿no? En efecto, pues pareciera ser parte de todo esto de una estrategia política para llegar a algún espacio de negociación. No estamos en este momento realmente en una guerra comercial como de pronto se estimó en algún momento hace un par de semanas, y digamos que este efecto ya se ha venido diluyendo un poco en los mercados, ¿no? El segundo efecto que tuvo mucha fuerza la semana pasada, quizás el tema de Siria y el escalamiento de un posible, digamos, el posible escalamiento de un tema militar entre Estados Unidos y Rusia, pues finalmente también esto se ha bajado un poco el ruido en estos últimos días, en donde pues luego de la intervención de la semana pasada, pues Rusia se ha mantenido un poco al margen de esto. Y esto pues se ha traducido, digamos, en una reducción importante de la incertidumbre, ¿no? Entonces yo diría estos dos efectos que son los que han venido marcando las principales noticias, quizás en las últimas 3 semanas, pues ya han venido decantando y hoy día pues los mercados han venido reaccionando favorablemente, ¿no? El tema quizás más importante y que tiene impacto directo sobre Colombia es el comportamiento reciente del petróleo, que ha venido sorprendiendo en general a todos los agentes de mercado, a todos los analistas, donde ya esta mañana lograba ya sobrepasar el nivel de esos $69 barril el WTI, pues ya en el año corrido representa un incremento cercano al 16%. Y pues tiene esto que ver, diríamos, con un par de temas, y es efectivamente las últimas semanas se ha venido confirmando, e incluso esta semana, el dato que salió ayer, los inventarios de petróleo no vendido se ha venido reduciendo. Eso quiere decir pues que ese exceso de oferta que había venido explicando la caída del precio del petróleo un par de años atrás se ha venido diluyendo, ¿no? Y a pesar de la recuperación en el precio, la producción o el incremento de producción, sobre todo de la industria petrolera en Estados Unidos, no ha sido suficiente como para volver a incrementar esos inventarios. Entonces, en la medida que este mercado de oferta y demanda está viéndose más liviano, llamémoslo por el lado de la oferta, pues el precio del petróleo lo que ha venido es subiendo precisamente por esa dinámica. Otro factor que ha venido teniendo un impacto sobre el precio del petróleo es el aumento de la demanda de gasolina, que pues claramente tiene un impacto sobre la expectativa del precio del petróleo, y esto es lo que también ha venido jalonando, que en últimas pues pareciera ser que se están confluyendo dos elementos al mismo tiempo en lo que es el mercado de petróleo. Uno, de cierta forma, reducción de la oferta en la medida que se han consumido los inventarios, y por otro lado, el aumento de la demanda. Entonces, ya esto pues es lo que tiene el petróleo en este nivel. Mañana viernes hay una reunión nuevamente de los países productores de OPEC, en donde es muy probable que o se va a discutir precisamente la prórroga en el acuerdo de limitación de la producción de los países productores. Entonces, poco diríamos que también el mercado ha venido de cierta forma descontando en el precio del petróleo la idea de que mañana en esta reunión se llegue a un tipo de acuerdo
adicional en el sentido de ir por un tiempo más en esta reducción de la producción de petróleo, donde el acuerdo podría extenderse incluso hasta después de finales de este 2018. Entonces, digamos que un poco eso es lo que está detrás de la dinámica del precio del petróleo, escenario ya mucho más favorable en términos de precio, pues que tiene que ver ya con oferta y demanda y con esta expectativa pues de que los países productores sigan estando de acuerdo en reducir su producción. Internacionalmente yo añadiría pues también se conoció las minutas de la última reunión de la FED y pues allí un poco el mensaje sin que fuera muy diferente al que se conoció en el comunicado, pues habla así explícitamente pues, de la preocupación de varios miembros de la FED sobre potenciales incrementos en los aranceles de los productos importados, que es precisamente pues, esta política que ha anunciado Trump, y que pues, se sigue observando en Estados Unidos, en el mercado americano, una fuerte capacidad de crecimiento del empleo y que pues se siguen percibiendo pues también algo de presiones inflacionarias al alza, ¿no? Así sean graduales esas presiones, se siguen evidenciando, digamos, elementos de precios subiendo. Y esto pues un poco la reacción del mercado en la tarde y hoy un poco pues ha sido que los bonos del tesoro pues han empezado a subir su tasa de interés precisamente frente a ese escenario de la FED, ¿no? Recordemos, el escenario base de la FED aún sigue siendo que faltan 2 incrementos de tasas de interés este año, adicionados a los que puedan venir en el 2019, incluso en 2020, y que con una probabilidad relativamente alta en la reunión de junio sería el siguiente incremento de 25 puntos básicos. Ese es un poco el consenso de mercado y pues aquí un poco lo que se seguirá monitoreando bien es principalmente el comportamiento de la inflación y el comportamiento de los salarios en Estados Unidos para tratar de prever si ese camino de incremento de tasas de interés en Estados Unidos puede acelerarse o no. Por el lado de Colombia, yo diría, dos datos a mencionar, pues datos de actividad han salido relativamente buenos. Conocimos el dato de ventas al por menor para el mes de febrero, con un crecimiento del 5%. Esto pues es un cambio radical contra el mismo mes del 2017, del año pasado, donde las ventas al por menor habían caído más de un 6%. Y pues está mostrando pues una dinámica favorable este sector de, digamos, de ventas al por menor. Hay un efecto estacional aquí, un poco es precisamente hace 12 meses, en febrero del 17, estaba entrando en vigencia la reforma tributaria, el incremento del IVA del 16 al 19%, y pues esto había tenido un impacto fuerte en ese mes del año pasado, en términos de caída de la demanda de productos. Entonces, en efecto, hay esta recuperación este año, tiene algo que ver con ese efecto estacional de la entrada en vigencia del nuevo IVA, pero sí, aislando ese efecto, pues sí se está dando un comportamiento mucho más favorable en este sector comercial, ¿no? Que es importante destacar. Por el lado de producción industrial también, el dato de febrero fue positivo, un crecimiento del 1.5%. Hace un año ese indicador estaba cayendo un 1%, quiere decir pues que la dinámica también en materia industrial está teniendo un mejor comportamiento, algunos sectores mejores que otros, pero en conclusión yo diría, pues estos indicadores de actividad pues están precisamente reflejando un entorno mucho más favorable que esperamos nosotros para la segunda mitad del año, pues se siga confirmando esa recuperación, ¿no? Entonces digamos que como las bases de esa recuperación son pues tasas de interés bajas, desde todos los recortes que hemos tenido y que ya se han trasladado al mercado, una inflación también bajo control que está ya muy cerca del rango meta del Banco de la República, la reforma tributaria pues que ya lleva más de un año en vigencia y pues que ya el efecto se ha diluido, ¿no? Entonces deberíamos esperar, seguir viendo números buenos allí en los siguientes meses
y mantener esta fase de recuperación por lo que resta del año. También se conoció la confianza del consumidor, que a pesar de que sigue aún en terreno negativo, tiene una mejora importante contra el mes pasado. Pasó de casi un -8 en el índice a un -3, eso es una mejora importante. Y pues claramente este indicador también está como liderando un cambio de tendencia y pues la confianza del consumidor es fundamental pues para tratar de entender qué le va a ocurrir al consumo y pues aquí deberíamos empezar o deberíamos seguir viendo buenas noticias por ese lado. En general pues yo diría los activos colombianos que les ha pasado en esto que va corrido el año. La bolsa colombiana pues va subiendo cerca de un 3% en el año acumulado, con un mes de febrero bastante golpeado, pero el mes de abril con una recuperación muy fuerte, va subiendo la bolsa más de un 7% este mes, y pues tiene también mucho que ver con esta recuperación del precio del petróleo y digamos con la reducción de la incertidumbre, sobre todo del tema de elecciones, pues que ya digamos está quedando relativamente claro un poco el panorama. El peso, pues, siguiendo muy correlacionado con el petróleo, como vimos, alcanzó a estar por debajo de 2.700 pesos. Eso es un movimiento cercano al 10% en lo que va del año, es decir, el peso se ha apreciado un 10% contra el dólar este 2018 y en este momento está cercano a los 2.716 pesos. Digamos que la recuperación del precio del petróleo pues es una buena noticia para Colombia desde donde uno lo vea, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de déficit comercial, y también pues esta caída en el peso colombiano pues nuevamente empieza a traer otro tipo de efectos, sobre todo para el sector exportador, y pues ya se ha empezado a hablar y el gobierno estaría con alguna intención de intervenir en el mercado cambiario. El ministro de Hacienda hoy, de hecho, alguna declaración dio el mensaje de que el gobierno no está considerando en este momento ninguna idea de intervenir el peso, es decir, de comprar dólares para defender un poco la caída que está teniendo la moneda o la apreciación que está teniendo el peso, y lo atribuyo más pues, a estos temas temporales, como dice el ministro, de la recuperación en el precio del petróleo, ¿no? Ahí es difícil decir si eso realmente es temporal, la recuperación del precio del petróleo. Es un mercado muy difícil de proyectar, pero sí ha sorprendido, digamos, esta fuerte subida y no sería raro que se mantenga en estos niveles por un tiempo prolongado, ¿no? Entonces eso es bueno para Colombia en general. Tiene la otra cara y es el sector exportador, que depende de una moneda que en este momento se está apreciando, pues empieza, digamos, también a generar este tipo de ruido. Por el lado de inflación, pues allí no hay nada nuevo. Recordemos, estamos en los últimos 12 meses en el 3.14, ya muy cerca de ese rango meta del 3% del República, y si vamos a tener de mañana en 8 la siguiente reunión del banco, donde el consenso, y ahí estamos nosotros, después que viene un nuevo recorte de tasas de 25 puntos para el próximo viernes, moviendo la tasa del 4,5 al 4,25. No, hay algunos analistas que están hablando de recorte de 50 puntos básicos. Nosotros creemos que es de pronto ya demasiado, precisamente porque el Banco de la República pues está precisamente aún en este proceso de anclar las expectativas de inflación, de cumplir con la meta, y yo creo que sería un poco acelerado hablar ya de 50 puntos básicos, ¿no? Entonces nuestro escenario base son estos 25 de recorte para este mes. Pensamos pues que ese nivel sería el final del ciclo, para irnos quizás hasta final del año en ese 4,25, digamos, en una pausa. Ese es un poco nuestro escenario base para las decisiones de los fondos. Entonces, en materia de rentabilidad de los fondos, pues hemos visto un buen mes. Abril hemos tenido unas rentabilidades importantes. La curva de tasas ha estado precisamente descontando luego del dato de inflación de marzo, pues la idea de que el Banco de la República recorte esto es nuevamente la tasa, y eso pues valorizó los bonos. La curva pues lo que ha hecho un poco ha sido empinarse, es decir, la parte corta se ha valorizado más que la parte larga, y pues esto ha beneficiado la rentabilidad de nuestros fondos, ¿no? Entonces hemos recogido bien esa estrategia, ya estamos un poco más livianos en posiciones, esperando ya que se confirme la decisión de tasas por parte del República la otra semana.
y pues claramente pues seguimos en un entorno que muestra señales de volatilidad, entonces nuestro posicionamiento sigue estando pues muy cauteloso. Y en el fondo de renta variable pues también hemos tenido modificaciones en nuestra estrategia. Seguimos estando positivos en la renta variable americana. Precisamente estamos en periodo de publicación de resultados de las empresas en Estados Unidos y estos resultados de momento están saliendo positivos, mejores a las expectativas. Y pues esto tiene que ver con la idea de que la decisión de reducir impuestos en Estados Unidos pues está también reflejándose en un mejor comportamiento de las compañías, ¿no? Entonces, y estamos posicionados en la renta variable colombiana, también tenemos una exposición cercana al 30%, estamos también ahí con buenas expectativas. Y el dólar, pues dada la exposición en inversiones en el exterior, pues esa exposición al dólar con esta apreciación que ha tenido el peso, pues ha golpeado un poco la rentabilidad de este fondo de acciones, pero pues seguimos manteniendo el posicionamiento, ¿no? Es un poco la estructura del fondo es esa, precisamente tener inversiones en el exterior y pues tienen esa volatilidad asociada a la tasa de cambio. Entonces ese es el comentario que teníamos para esta semana. Gracias, Javier. Los esperamos la próxima semana a la misma hora. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, buen día.